Ahí estamos. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola para todos y todas. Buenas Acá tardes. estamos con Esmeralda, un encanto la Esmeralda. Estamos desde Madrid, que ahí Buenas tardes. ¿Qué estamos. Yo tal? como Sí, proyectándome, está Blanca. ella en Madrid, yo estoy aquí, estamos, digo. Me encantaría, ya Sí, vamos sí, a ir, sí. ya vamos a ir, Esmeralda. Bueno, un gusto tenerte. Les decimos a la gente que este programa está siendo grabado porque por una cuestión de horarios de 5 horas, ¿sí? A las 7 de la tarde, si no, las 7 de la tarde, hora de Buenos Aires, Esmeralda va a estar durmiendo para esa hora, 5 horas después. Así que lo estamos grabando y después va a salir a las 7 de la tarde cuando estemos en vivo. Pero hagamos como que estamos en vivo, ahí estamos. Bueno, un gusto tenerte, Esmeralda. Ahora vamos a hablar un poquito de nuestra invitada también. Les quiero contar al resto, primero agradecerles que estén aquí. Esto es una propuesta que estamos haciendo con invitaciones con distintos astrólogos, colegas brillantes que tenemos, que los hemos convocado a muchos en las conversaciones mundanas, ¿sí? Que hicimos en el 2020. Esmeralda fue una de ellas, tuvimos la suerte de tenerla. Bueno, ha sido de vuelta convocada para que conversemos como ella, como ciudadana europea, que nos cuente un poco en español, que nos cuente algo de lo que está pasando, digamos, en Gran Bretaña con esta personaje, esta personalidad que obviamente acaba de renunciar, pero todavía está bajo funciones y qué posibilidades, digamos, puede haber con Europa con una situación de esta salida de Boris Johnson y las posibilidades de los próximos candidatos que, bueno, ante una Europa que está ya sabemos, bajo una situación de amenaza de guerra, con el tema de Putin, Ucrania, el tema del gas y todo lo que, entre todo eso, un Brexit que ya había empezado y cómo sigue la situación, ¿no es cierto? Vamos a tratar, no, le decíamos a Esmeralda, no vamos a solucionar nada, el lunes tenemos toda la misma realidad, pero vamos a tratar de entender, que eso es lo que siempre decimos aquí en Astrología Global, tratamos de comprender y si se podría hacer algún tipo de previsión, siempre en pos de la posibilidad de mejorar la vida de todos, ¿no? Para poder entender los procesos, para poder entender los mejores candidatos que podrían ser, ojalá nos escucharan, y de eso se trata un poco este espacio de Astrología Global para tener un lugar de reflexión, ¿no? Ustedes saben, el año que viene Astrología Global cumple 10 años y siempre se pensó desde ese lugar. Lo ideológico siempre nos cruza, pero tratamos de entender desde lo astrológico, que es lo que más allá de lo ideológico va a quedar, porque uno puede hacer una interpretación desde un lugar, digamos, desde una opinión, pero a la larga va a quedar en el tiempo, va a quedar lo que los dioses nos quieren contar, como siempre digo, ¿no? Lo que el tránsito y se va a decantar lo que realmente tenga que ser. Entonces quedamos siempre con nuestro ego muy chiquitito en mundana, y por eso es que no te aprendí, después de casi 30 años de hacer mundana, de que lo que podemos decir hoy, el lunes, ¿no? Cambia todo, digamos, y así estamos. Por eso es desde mucha humildad, con Esmeralda tenemos la suerte de poder tenerla, vamos a conversar en este sentido, ¿sí? Antes de seguir con Sí. Esmeralda, quiero presentarles acá, les quiero compartir unas actividades que vamos a tener ahora muy prontito. El próximo sábado yo voy a estar dando un curso sobre astrología empresarial, que lo doy allá hace muchos años, y lo voy a hacer desde el CABA, desde el Centro Astrológico, así que comuníquense, es el próximo sábado, 10 de septiembre, de 14 a 18, son 4 horas, para buscar un mejor momento, para iniciar un emprendimiento, para buscar un mejor personal que sea afín a la empresa, que sea afín, la carta tanto sea del empresario como de la empresa, si la empresa ya está, buscamos los mejores tránsitos, si la empresa todavía no está conformada, buscamos un mejor cielo, ¿eh? Y que sea compatible con las personas que tienen decisión sobre ella y el emprendimiento que muchas veces lleva empleados y esto genera también trabajo para algunas personas y la idea es tratar de esto, ¿no? Como decíamos, de buscar un mejor momento para que todo sea afín a lo que uno quiera vender y que sea próspero, ¿eh? Y si hay momentos de carestía, tratar de avisarlo, siempre tratando de prever desde el mejor lugar, ¿no? Para eso sí, lo que nos sirve la astrología, si hay cosas que no podemos manejar, bueno, pero tratar de prever lo mejor y adelantarnos a aquello que puede ser dificultoso. Y el tema de selección de personal también para que las personas estén en los puestos adecuados y rindan de acuerdo a sus mapas. ¿Eh? Hay gente que está capacitada para hablar con el público y otras para estar
guardados trabajando solos, y eso está en el mapa de cada uno de ellos. Entonces se ubican a las personas afines a sus capacidades. Esto, bueno, ahí cuento un poco la experiencia de varios años que trabajo con astrología empresaria también, ¿no? Así que esto los esperamos, tienen que contactarse con la Secretaría del Centro Astrológico de Buenos Aires, Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires, y de alguna manera ahí les van a indicar cómo llegar, ¿sí? Bueno, cómo inscribirse. Bueno, y vamos a vernos con Mario Talavera el próximo 25 de septiembre, el domingo. Esto va a salir en vivo, porque para Perú son menos 2 horas, para aquí Buenos Aires 19 horas, 17 horas de Perú, para hablar de Pedro Castillo, el presidente actual de Perú, ¿sí? Y desde que el año pasado fue muy controvertida su llegada, digamos, al poder, porque hubo una reñida elección, ¿no? Muy complicada, bajo un eclipse de sol, además, y cómo llega él al poder, el momento que asume. Así que Mario también, que ha sido partícipe de Astrología Perú, que hicimos este año por primera vez, nunca viajé todavía a Perú, bueno, lo convoqué para que me dé su punto de vista, ¿no? Así que vamos a seguir con cartas de presidentes y demás, y es la convocatoria para aquella conferencia. Esta sí va a salir en vivo el día 25 de septiembre, ¿sí? Bueno, muy bien. Hecho esto, vamos a hablar un poquito ahora con Esmeralda, dejamos de compartir, y ahí estamos. Recuerden que esto lo estamos grabando porque va a salir un poco más tarde, ¿sí? Igual dejen sus comentarios y saludos, que seguramente va a tener, ya les adelanto que va a tener muy gratos Esmeralda por sus opiniones fundamentadas, y que ha estudiado mucho también para que estemos en este encuentro, y su colaboración seguramente nos va a enriquecer a todos. Esmeralda, una pregunta antes. ¿Cuánto hace que haces astrología? Pues más de 20 años, Ah, alrededor de 22, 23 años, creo. ajá, Sí, ajá, antes de 2000, antes del año 2000 empecé ya a estudiar astrología y bueno, he pertenecido a muchos grupos, he participado en grupos aquí en Madrid, Calla, por ejemplo, que es un grupo muy conocido, sí. he participado en el grupo de tertulias. Este año he estado en el Congreso Ibérico de Astrología en Volvió a ser Málaga presencial, por suerte, ¿no? y, Fue muy por suerte, grato. después de 2 años, ahí hablando de algo, de un tema que a ti también te gusta mucho, Adolfo, de Sí, los planetas fuera de los límites, que sí. sabes Y las que yo estudio declinaciones, que también. somos los pocos locos Y que hablamos de eso. ahí estamos los dos. Y bueno, ya sabes que una de las ramas que más me gusta de astrología y que más trabajo es la astrología mundana. Y Sí, bueno, pues aquí vengo contigo a hablar de este personaje y de esta situación tan ajá. interesante, ¿verdad? De Boris Esmeralda, ¿y Johnson. vos haces consultas también? Sí, también, Ah, también hago haces consultas. consultas. Después vamos a dejar el correo del contacto de Esmeralda abajo del video, en la descripción, por si alguien después quiere contactarse con ella. Así que es la forma de devolverle un poco la generosidad que hoy nos está brindando ella, así para con nosotros, ¿sí? Por si quieren No, no, contactar, muchas gracias a ti, sí, para Adolfo, por esta contactarse. invitación. Estoy encantada de Igual, estar otra vez contigo aquí. igual, igual. Bueno, ¿querés compartirnos un PowerPoint para introducirnos en esta Sí, carta? Vamos a ir opinando un poquito, sí, ¿no? como vamos a hacer referencia a las cartas, pues por tenerlas delante, Claro, ¿verdad? claro. A ver, Bien, voy a compartir un Power que he hecho. sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Boris Johnson, vamos a empezar con este personaje. Lo que yo os quiero decir esta tarde es que la conexión entre el individuo y el momento histórico en el que está llamado a participar no es casual. Y eso es lo que pasa precisamente con el tema de Boris Johnson y con el tema del Brexit. A ver, vamos a ver. Aquí estamos. Esta es la carta del todavía primer ministro, de Boris Johnson, que como sabemos Le es contamos a la ascendente. gente que está extraída desde Astrodatabank, ¿no es cierto? Como dato certero, ¿no? Sí, Esmeralda. sí, 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 sí. bien. Efectivamente, es de Astrodata Bank. Efectivamente, él nació en Nueva York, como sabemos, Sí. y tenemos esta hora que es bastante fiable. Bueno, es ascendente Libra y el regente de su ascendente se va a casa 9 al stellium este que tiene en Géminis y que tanto lo caracteriza. Con ese Venus tan elevado ya destaca sobre todo su sentido práctico de la vida. Y tiene esa,
esa casa 9 en Géminis, que nos está indicando de algún modo, y sobre todo en él se transparenta, una doble moral que ha estado moviendo todos estos años. Como primer ministro lo hemos visto muy patente en su mandato. Bien, él es periodista, como sabemos, Sí. y fijaos, cuando era periodista, su máxima era: jamás dejes que los hechos estropeen una buena historia. Y esto también lo ha llevado a la práctica durante su Sí. mandato de primer ministro. Modificar la Sí. realidad significa eso, Bueno, pues no era necesario. efectivamente, o sea, Claro, mucho mutable, ¿no? Mucho los hechos mutable. iban por un lado. Sí, mucho mutable. Los hechos iban por un lado y Sí, su relato por otro. Y no le importaba, lo que le importaba a él era su relato, ¿no? Y hacía cualquier cosa con tal de justificar sí, lo que sí. estaba haciendo, que Todavía no hoy, era ¿no? muy Para llegar ético, para ¿verdad? llegar a su candidatura y para todavía hoy, ¿no? Sigue sosteniendo esa forma. Efectivamente, Sí, todavía hoy. sí, Sí, señor. Pues bueno, este señor nació bajo una configuración interesante, que es la oposición Júpiter-Neptuno y el trígono, en este caso Plutón-Urano, a Júpiter y sextil a Neptuno. Pero esta configuración que Júpiter-Neptuno, tan asociada a los sueños, también a las estafas y a las mentiras, en fin, según cómo se manifieste, ¿verdad? Pero con ese Plutón la capacidad de realizar ese sueño, ¿verdad? Ese trígono que impulsa a la realización de este sueño. sí. Pues la carta de Boris Johnson está sincronizada o en sintonía con la carta del referéndum del Brexit. Esta es la carta del momento en que el pueblo británico votó por la desconexión. Es decir, maduró la idea que se llevaba gestando desde hacía tiempo. En ese momento fue como el pistoletazo de salida para poner en marcha la desconexión de Europa. Pues bien, esta carta también contiene la oposición Júpiter-Neptuno y el trígono de Plutón a Júpiter para llevar a cabo ese sueño o esa estafa o esa falacia. Es Ajá. decir, esta, de alguna forma, los individuos que están llamados a poner en marcha hechos o hitos históricos se sincronizan con ese momento histórico, ¿verdad? Y eso fue lo que ocurrió con Boris Johnson. Aquí tenemos las dos Votamos cartas, a quien son distintas. necesitamos, ¿no? Para pasar ese tránsito. Es Claro, así, no teníamos que funciona, elegir. ya no parece funcionar esto que si el Sol está en la 10 o Júpiter, no sé cómo. No, se vota, ¿no? Aquí pasa en Argentina muchas veces que como Claro, rascamos el final de la lata, digamos, lo último que hay, ¿no es cierto? a Y ver, ¿a quién claro, necesitamos, efectivamente. ¿no? Para pasar esos tránsitos. Sí, sí, sí. Sí, ¿Quién puede hacer realidad este sueño que tenemos? claro, Bueno, pues la persona que lo lleva claro. implícito en su Sí, energía, ¿verdad? sí, Ahí estamos. Y así fue. Boris Johnson tardó un tiempo en llegar al poder. Él había estado haciendo campaña, él era un euroescéptico desde hacía muchísimo tiempo y él había sí, estado haciendo campaña durante años. Eh, Se cargó, bueno, este Brexit se cargó al entonces primer ministro, que era James Cameron, y subió al poder Theresa May. Él fue, mientras tanto, ministro de Asuntos Exteriores, sí. pero la cosa no funcionaba, había muchísimas trabas, dificultades, total, Esmeralda, él que empieza en Theresa el May, Partido Laborista mismo, ¿no? Empieza desde ahí. sí, 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 ¿no? claro, sí, 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 él es un oportunista, sí, él sí, es, él sí. es un Pero oportunista, no, no ¿verdad? digo, pero en esa mutabilidad no es que has pasado de un partido a otro o a una línea política, siempre empezó y hasta hoy, hasta en el Partido Laborista, ¿no? No, perdón, él es del Partido Conservador. Conservador, conservador, sí, 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 Boris Johnson es del Partido Conservador. conservador, Él pertenece a una élite del país claro, que también explica mucho su actitud como primer ministro. Las leyes no van con la élite, sí, ¿sabes? O sea, sí, ellos tienen sus propias leyes. Entonces él decía,
¿cómo? O sea, no entendía por qué no podía hacer una fiesta. Él era el Claro, primer ministro. sí. Él es, ¿sabes? O sea, es gente que va por otro camino, que piensa que las leyes no van con ellos. Sí, Entonces, eso al final se ha vuelto yo como para se él, manejan las elites, evidentemente. siempre como se manejan las elites, ¿no? Sí. Efectivamente, sí, sí, las leyes no van con ellos. Ujú. Pues aquí el día 24 de julio de 2019 fue nombrado primer ministro y estos eran los tránsitos en ese Sí, momento. Fíjate que Neptuno hacía trígono a su a propio su lugar, Neptuno a natal, su propio lugar, claro, claro, pero ahí está Saturno haciendo trígono haciendo trígono a Júpiter y a Neptuno, activando esa configuración, esa media claro, cometa que tiene. claro. Saturno viene a concretar ese Sí, sueño, sí. ¿verdad? Es la fuerza para concretar el sueño. Este hombre sí tenía la fuerza para hacer esto, Y en el ¿vale? cielo, Y lo es que vos cierto que decís de Esmeralda, ¿no es cierto? En el cielo es Júpiter, Neptuno de vuelta, ¿no? Júpiter en Sagitario y Neptuno en Piscis, ¿no? Es la figura, efectivamente, el aspecto que él tiene, ¿no? efectivamente, eso Claro, es. claro, claro. Sí. Y bien, pues eso, en ese momento se activa esa configuración tan poderosa Ujú, que le lleva a sintonizar con ese proyecto, ese plan que hay que poner en marcha, que hay que ejecutar. Y ujú. es lo que hace. Los primeros meses también fue bastante cuestionado, pero lo que hizo con buen criterio fue convocar unas elecciones generales para el 12 de diciembre. Y ahí fue mayoría todo el mundo lo apoyó y el Brexit ya no había marcha atrás, ya tenía que ejecutarse. Esto fue en diciembre de 2019 y con trígono de Plutón a Saturno por direcciones de arco solar Claro, y también un sextil de Saturno a ese sol, ¿de claro. acuerdo? O sea, su carta estaba activada en ese momento para ejecutar la, que se ejecutó 2 meses más tarde. Claro. El 1 de febrero para nosotros y el 31 y a las 23 horas, 31 de enero para ellos, Sí. se inició la desconexión. Y durante un año hubo ahí un periodo de transición, pero la desconexión se ha producido. Otra vez, perdón, El Reino Esmeralda, otra vez Unido con ha dejado, Júpiter, otra vez con Júpiter opuesto a Neptuno del cielo, ¿no? efectivamente, Sobre otra medio vez, cielo, fondo de cielo, muy cerca de ahí, ¿no? Otra vez, él se efectivamente. mueve mucho bajo ese aspecto, ¿no? Como pasa ahora, Sí, con la ese aspecto, conjunción, sí, 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 él conecta mucho con ese qué aspecto, bárbaro. ¿verdad? Aquí están, bueno, esto ya, lo que quería decir es que a partir de ese momento, a partir de febrero de 2020, a él le empiezan a ir mal las cosas, ¿de Ajá, acuerdo? Fíjate que después del Brexit agarra un COVID que estuvo a punto de llevarlo al otro barrio, ¿verdad? sí, Estuvo sí, ingresado en la UCI. sí, ¿Por qué? La conjunción que se dio en ese momento a cero de Acuario entre Marte-Saturno, hubo una conjunción ahí Marte-Saturno a cero de Acuario, estaba en cuadratura exacta a su luna. absoluto. ¿Vale? Ahí ya empiezan a irle más las cosas. Sí, Neptuno hace cuadratura a todo lo que tiene en Géminis, ahí vienen las mentiras, todo esto, y fue perdiendo poco a poco popularidad hasta que ya, bueno, aquí 2 años más tarde, llega el momento de su dimisión. claro, Y aquí tenemos los tránsitos del momento de su dimisión. Marte opuesto a la Luna, pero ya te digo, llevaba unos meses, como sabemos, en la cuerda floja, desde que se despertó desde que se destapó todo lo del Partygate, aquello era, o sea, su partido quería que saliera y había unas protestas en su país en contra de este señor que ya no tenía, que ya había perdido toda la credibilidad, sí. ¿verdad? Pero Ya bueno, había ya el perdido toda tema su de la salida del credibilidad. Brexit ya estaba logrado, que fue un poco desde el inicio Claro, en él. claro, Era el discurso de él, ¿eh? Desde siempre. efectivamente. Que Era Brexit la era por persona que fuera. podía hacerlo, era la persona que podía hacerlo, Sí, ¿ves? Y ya después ya no tenía sentido que siguiera ahí, porque ya empezábamos otro ciclo. Había
otras cosas. La pandemia, la guerra de Ucrania, Sí. ya estábamos en otra película, Muchos ¿verdad? de los líderes que Entonces, atravesaron la pandemia no fueron reelegidos en momento de elecciones, no, no volvieron a ser reelegidos, y él fue uno, ¿no? y él fue uno, sí, Sí, él fue sí. uno. Y uno de los Él, primeros líderes que tuvo COVID, que estaba en plena pandemia, que tuvo COVID, ¿no? Sí, sí, también sí, por sus él, propios descuidos, sí, de hecho, al principio, ya sabes que él actuó de manera muy particular, incluso negó, era negacionista, ¿verdad? sí, Negó esto, pero estuvo muy malito, ¿eh? sí, Se temió incluso por su vida. sí, sí, Justo coincidió con esa cuadratura que te digo, Marte-Saturno a su luna. sí. Coincidió, sí, cuando cayó Eso enfermo ahí, vulnera, ¿no? esos dos maléficos cuadrados de la luna vulnera mucho, él tiene luna en primera, ¿no? Eso Claro, claro, vulnera claro, mucho, claro. sí, 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 sí. Pues sí. Y nada, ahora tenemos otra película en el Reino Unido. Ahora ya la prioridad no es el Brexit, que también. Ahora hay una inflación terrible. sí. Este verano la gente se ha echado a la calle, incluso se le ha llamado verano del descontento. Ujú. Se prevén huelgas, la inflación está disparada, la crisis energética les está afectando y además ahora, Desabastecimiento por el tema de los camioneros, ¿no? El paro de camioneros, gente que no quería trabajar bajo esas condiciones también, ¿no? Y bajo claro, sueldos paupérrimos también, ¿no? hay falta de mano de obra también, Eso, porque, sí. porque el Brexit, claro, ha Mucha limitado la gente se fue inmigración. también, mucha gente se fue porque ve que no es ya competitivo el lugar o que se han dejado sus trabajos, han bajado su calidad de trabajo también. Sí, efectivamente. Bueno, aquí teníamos la carta, pero podemos seguir la carta con direcciones de arco solar Claro, del momento de su dimisión. Bueno, ese Saturno opuesto a la Luna claramente era la Luna regente de su medio cielo, claramente era su bajada de popularidad y su frustración, ¿no? Al tener que dejar todo esto. la realidad Bien, es pues Saturno, ¿no? Que siempre llega. sí, la realidad es Saturno. Siempre nos Efectivamente, llega, sí, efectivamente. Y bueno, esta es la carta del Reino Unido que se enfrenta, como te digo, a unos retos tremendos en los próximos tiempos. El Brexit ha traído, como consecuencia del Brexit, el Reino Unido no está bajo el paraguas de la Unión Europea, evidentemente. Ahora tiene que buscar su posición en el mundo. sí. Boris Johnson ha ido 2 veces a Ucrania, a Kiev. Ningún líder lo ha hecho. Él tiene que buscar su lugar en el mundo y eso es más caro, Adolfo. Sí. ¿Vale? La inversión es mayor, No, ya no está como, bajo el como paraguas. hablábamos el otro día que tuvimos una charla en privado de esto, ¿no? Hablábamos y comentarios de muchas personas, el bloque del este que está preparando China es muy fuerte para competir, digamos, y una Europa desunida es realmente muy vulnerable ante un Putin también amenazándola. Entonces, Efectivamente. cómo se ubica en este sentido Gran Bretaña? Cuando pensaban en un Brexit o aprobaron un Brexit, no estaba el mundo como hoy. Entonces, una vez fuera, quedaron realmente muy fuera de todo, del mundo, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo sigue esto, no? Sí, Bueno, es una potencia, o sea, tiene armas nucleares, el Reino Unido, en fin, eso ya sí, sabes que, sí, que es importante, pero no tiene la fuerza que tiene Europa, evidentemente. obvio, obvio. Eh, Así que, bueno, y también una cosa, o sea, se ha cuestionado el territorio del Reino Unido, ¿verdad? Con ese Plutón transitando por el bajo cielo, pues Sí. evidentemente se ha cuestionado el territorio, las fronteras, etcétera. Sabes que en 2014 hubo un referéndum para la independencia de Escocia. Bien, pues ya tenemos otra fecha para el próximo referéndum, Ajá, porque Inglaterra es muy potente en el Reino Unido, sí. pero Irlanda del Norte, Escocia y Gales No están de no acuerdo. quieren, no quieren el Brexit, No no están de quieren, acuerdo. Nunca quieren estuvieron de volver acuerdo. Nunca estuvieron de Claro, acuerdo. nunca estuvieron de acuerdo. Entonces, el referéndum está ya aprobado para el 19 de octubre de 2023, Ujú, el referéndum de Escocia. Y bueno, luego vamos a ver cómo está el cielo en ese momento. Veremos a ver si no hay una sorpresa. sí. Luego tampoco están contentos con las fronteras de Irlanda. Sabéis que Irlanda no puede cerrar completamente las fronteras entre No. Irlanda del Norte y
Eh, Histórico aparte, ¿eh? Esa discusión efectivamente, fue histórica, de décadas lleva. Sí, efectivamente. Entonces ellos quieren revisar esto y yo creo que Europa no está por la labor de cambiar las condiciones. Ahí sí. también va a haber problemas. Yo creo que ese Marte que va a transitar por casa 9 durante todos estos meses no le va a poner fácil las relaciones internacionales No, al nuevo, al contamos a próximo. las personas, porque esto nos va a escuchar Esmeralda, personas nuevas y un poco unas personas más avanzadas, les contamos a las personas que este es el año de la retrogradación de Marte. Marte va a parar en 25 grados Géminis y va a volver a 8 Géminis, ¿no? Esto le va a llevar alrededor de 80 días entre el 30 de octubre y el 12 de enero. Marte cada 2 años retrocede y esta vez lo va a hacer en ese sector que está señalando Esmeralda, que es la casa 9, ¿no es Efectivamente, cierto? Que va a ser la casa 9. Empieza ahora el 30, 31 de octubre, 25 grados efectivamente. Géminis, ¿no es cierto? Y desde ahí se va a mover hacia atrás. Sí, Mire, ahí he puesto los tránsitos para el día eso, de hoy. eso. Pues eso, ahí está Marte en Géminis, Sí, como tú dices, que se va a sí. quedar ahí un ratito. Hasta marzo, hasta que abandona Géminis es marzo del año que viene, Sí, definitivamente. sí, La sí. retrogradación Pobre- va del 30 de octubre al 12 de enero, pero abandona Géminis definitivamente en marzo. Mucho tiempo, ¿eh? Ay, pobres los Géminis, Sí, pobres, lo que nos sí. espera. Sí, sí. Y los estacionamientos, además, porque hasta que estaciona, ¿no? Y vuelve a retroceder, y no, se va a sentir. Marte, decimos siempre, yo lo comento en los cursos, ya tiene una velocidad menor, una moción, una velocidad diaria, cuando Marte tiene que tener arriba de 40 minutos, está en 32, 31, 30 minutos todos los días. Por eso todo lo que va haciendo Marte es muy intenso, es como un planeta rápido que se mueve muy lento, o un planeta lento que se está moviendo medianamente rápido, y todo lo que va tocando claramente lo hace más intensamente porque su velocidad está modificada. Entonces hay que seguirlo, ese tránsito de Marte, que en un momento va a cuadrar a Neptuno del cielo y va a ser trígono a Saturno. Eso vamos a comentar también, es un doble mensaje que va a dar, ¿no? La mentira y la realidad cruda. Saturno, cuando haga aspecto con Saturno, pero a la vez cuadrado con Neptuno, hay que estar muy atento que sale de ese tamiz, ¿no? ¿Qué realidad queda de eso, ¿no? Así que esto que está Sí, diciendo sí, Esmeralda, sí. Marte en la 9 es intenso lo que va a pasar, ¿no? El Reino Unido en la Pues sí, novena, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Bueno, al Reino Unido y a toda Europa también. Claro, También claro, va a sufrir de otra forma, pero vamos, está sufriendo muchísimo la guerra de Ucrania. Pero bueno, claro. eso ya es otro tema. Sí. Bien, y quizá me he ido demasiado pronto, pero bueno, aquí tenemos el próximo eclipse solar levantado Ahí ya para vemos el a Reino Marte Unido. parando, ¿eh? Ahí ya lo vemos a Marte parando en 25. Marte parando, sí. Claro. Fíjate que es angular el eclipse. Eso. Sí, ¿Has visto? O sea, sí, está sí. en el medio cielo y está en conjunción exacta con el regente del medio Claro, cielo. claro. Claro, ya nos salimos quizá del tema de Boris Johnson, pero es que este eclipse, es que la reina de Inglaterra está muy malita, Ujú, sí, ¿vale? Es sí, que yo cuando vi el eclipse dije, bueno, veremos a ver, la reina de Inglaterra está muy malita. sí, Y ese eclipse, o sea, y la luna, perdón, el sol de la reina está a cero de Tauro, cero. ¿vale? O Exactamente en sea, está en oposición. oposición a ese Sí, eclipse, sí. Ujú, ¿vale? Bien, ese eclipse dentro de la carta del Reino Unido eh, cae en casa 2. ajá, Otra vez volvemos a la economía. sí. Otra vez volvemos a la economía. La inflación es tremenda. La disputa entre los dos candidatos es a ver si se bajan impuestos, a ver si se suben impuestos, a ver si se dan ayudas. Ahí No, están yo los... creo que mientras que esté la conjunción de Júpiter-Neptuno en el cielo, ahora Júpiter está yendo de vuelta a acercarse a Neptuno, aunque no va a Sí, ser a exacto, Neptuno, ¿no es sí, cierto? Estamos en un sí, mundo muy especulativo, que si por Putin, que si la guerra, que si viene el otoño, entonces es una especulación. Aquí en Argentina es estructural la especulación que hay con la inflación que siempre hay, pero el mundo no ha tenido una inflación sostenida y naciones importantes no lo tienen. Lo van a corregir claramente, pero en este momento, mientras que Júpiter de vuelta se acerca a Neptuno del cielo, las especulaciones hacen que los mercados vuelen, por las dudas, ¿no? sí, Acá siempre decimos que aumenta el litro de barril, el litro de crudo de petróleo del barril y aumenta el kilo de tomate, digamos, ¿no? Porque se traslada a precios, el transporte y entonces, y por las dudas, ¿no? Siempre un problema en Medio Oriente, acá aumentan las cosas por las dudas, ¿no?
y ese Júpiter-Neptuno fomenta mucho eso, ¿sí? Ujú. efectivamente. Sí. Júpiter-Neptuno que tiene, como hablábamos, ¿no? Que tiene Boris Johnson y que él se nutrió mucho de eso en su campaña, de Sí. inflar algo que Gran Bretaña por fuera iba a hacer no sé qué cosa, y sin embargo no quedó fuera de Europa, ¿no? Y Quedó fuera de Europa, efectivamente, la es un mundo City. bien cambiado, ¿no? Claro, la City, que era el centro financiero de Europa, Sí, ha sí, perdido claro, millones. claro. En fin, esto también se verá más a largo plazo, ¿no? Pero verdaderamente desde Europa no se entiende por qué el Reino Unido se ha querido ir. Es un acto de probablemente de Que nacionalismo, fue ¿no? muy Es, controvertido, Esmeralda, porque no fue al principio, no fue un plebiscito con gran mayoría. no, fue muy justo, muy justo. Eso. Y también ahí se cuestionó la idea de que si realmente es un plebiscito, digamos, una elección o un sí, plebiscito era definitivamente, si era definitivo, todavía el Congreso lo tenía el Parlamento lo tenía que debatir. Si realmente la gente tenía el peso para poder tomar semejante decisión. Y fue de voto directo, digamos, no es que después a partir de ese voto el Parlamento lo iba a debatir. No, fue de voto directo. Entonces, realmente, mucha gente cuestionó dejarle, como mucha gente también dice, dejarle el voto a las personas, al pueblo, dejarle semejante soberanía, digamos, ¿no? Para lo que esto iba a implicar. Y Es muy peligroso, es es muy peligroso, peligroso. sí, y no a través de Claro, sus representantes, pero bueno, ahí la democracia tiene esa posibilidad de tener un plebiscito de voto directo, digamos, lo que diga la gente va a pasar. Entonces, bueno, fue muy cuestionado también en su momento, fue sí. muy cuestionado. Se supone que quizá influyó de alguna forma, ah, no sé, que Putin también pudo influir en esto, Sí, ¿no? sí. Estaba Merkel Sí, todavía, ¿no? sí, 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 Estaba sí. Merkel todavía, ¿no? Que Merkel yo Y entiendo que también era una gran contenedora de un Putin que cuando ella se va, Putin hace lo que hace, ¿no? También. sí, parece que no había mala relación entre ellos, No, ¿verdad? no, y él no se Justo cuando atrevía, yo creo que sale, él no se atrevía a ir a más estando ella en el poder, pero ella se va en diciembre y él ataca en febrero. Eh, claro. sí, Y el nuevo canciller de Alemania no estaba todavía consolidado, ¿verdad? no, Era una sí. persona del gobierno, pero todavía no estaba consolidado como canciller. Entonces le pilló un Y el poco nuevo así. canciller no tiene la impronta de Merkel, definitivamente no la No, tiene. No, no la tiene, no Merkel tiene el tiene un carisma. background de su historia que no es la de este hombre, ¿no? Pero bueno, eh, Cierto, cierto, sí, 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 que sí. no tiene. Pero bueno, quién sabe, hoy cuando se pensó el Brexit, el mundo no estaba con el Stellium de Capricornio tampoco, digamos. No, Y justamente le tocó a esta carta que estás mostrando todo en la 4, ¿no? Ese Stellium fue todo en la 4. Ujú. sí, Sí, efectivamente, fue en sí. la 4. Y eso muestra las necesidades, las dificultades internas, ¿no? Hoy ya hay un Saturno que anda por la 5 y Júpiter que anda por la 6, pero ese grupo planetario que se dio en ese año 2020, más bien hacia marzo, si bien después se desplegaron, ¿no? Pero inclusive con Marte en marzo, por eso Marte se encuentra con Saturno en final de marzo en 0 grados de Acuario, ¿no? Pero generaron Sí. hay una impronta muy fuerte desde la casa 4, ¿no? ¿Cómo Todo es en la Casa 4, claro, todo era su territorio, todo eso? era la Sí, identidad nacional, su sí, territorio, ellos, sí, ¿no? Sí, sí. que era lo que se estaba Inclusive cuestionando. la conjunción de Marte-Saturno, ¿cierto, Esmeralda? Que es cuadrado Sí, a la luna de Boris Johnson, cero Escorpio, es cuadrado a este 2,8, digamos. efectivamente. Aquí en el CABA, nosotros en el CABA, en el Centro Astrológico de Buenos Aires, en Argentina en general, pero más que nada en el CABA, tenemos siempre observamos las cúspides intermedias, no solamente los ángulos, Claro, cuando las cartas están rectificadas. Y la conjunción en casi 1 grado Acuario de Marte-Saturno, de maléficos, cuadrando ya, marcando un ciclo que hoy se está desplegando, ¿no es cierto? Ya pasaron por un sextil, pasaron por una cuadratura, cuando Marte estuvo en Tauro a Saturno en Acuario, y ahora van hacia un trígono, Marte en Géminis, Saturno en Acuario todavía, pero iniciaron una conjunción en cuadratura al eje 2,8, y ese ciclo todavía no acaba, el de maléfico, porque vamos a tener, como antes hablábamos, la retrogradación de Marte. O sea que la conjunción, le contamos al público, ¿no? La conjunción de benéficos o maléficos, los grados donde se dan, y cómo esto está aspectando en la casa donde se da y cómo los puntos que aspecta marcan
todo un desarrollo después de su propio ciclo. Y la conjunción en la casa 4 de estos dos personajes, Marte y Saturno, cuadrado el eje 2,8, ¿no? De esta carta. efectivamente. O sea que todavía tienen mucho para desplegar y afectado mucho a lo, como decís, ¿no? La economía, ¿no? Sí. Sí, 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 la economía. Ahora viene un eclipse ahí. Ahora viene un eclipse ahí, ¿no? Ahora viene un eclipse, ahora vienen dos, ya verás. Sí, tal cual. Este es el de El de Luna, que ya Luna, sabes el de que es Luna. una configuración ahí bastante tensa, ¿verdad? Sí, Con 16 grados. Saturno también haciendo cuadratura al eclipse. Eso. También cae en casa 12, o sea, perdón, en casa 10, en el Ah, eje 10,4, ¿verdad? sí, sí. Y en Es- realidad el eclipse de Luna es en casa 4. sí, Eh, siempre se viene yo interpreto como que el eclipse de luna posterior al de sol, muchas veces se toman determinaciones gubernamentales, eclipse de sol, no siempre claras, por supuesto, o no siempre acertadas, porque es un eclipse de sol, y cómo repercute esto en la población, en el animus, digamos, en la luna, ¿no? De posterior. Ahora, si primero es el de luna, no lo tengo esto como una estadística, pero sí he notado que si primero es el de Luna y después es el de Sol, ante una necesidad que la gente está, digamos, reclamando, hay una decisión gubernamental. Pero no son los mejores, después cuando viene el de Sol, ¿no? Este caso es al revés, primero el de Sol, no de Luna. Pero obviamente se van sumando reclamos, ¿no es cierto? Esmeralda, hay mucha gente desocupada en Gran Bretaña, en toda, ¿no? Totalmente. Y mira Saturno donde cae, en Claro, la 2. casa 2, ahí vienen las restricciones, El ¿eh? foco, digamos, de esta T cuadrada, claro, Sí, claro, sí, 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 sí. ahí Y Marte estamos. en la 6, ¿no es cierto? Porque Marte en la 6, parando, ya ahí lo vemos retrógrado cuadrado a Neptuno, ¿no? Al volver cuadra con Neptuno, ese Marte en la 6 también está mostrando de falta de trabajo, ¿no? Claro, Sí, Marte en la claro, 6, claro. Y estacionado descontento de y los descontento, trabajadores, y ¿verdad? descontento, sí. Mientras que Júpiter se sigue acercando a Neptuno, si bien no le va a hacer el partil, ¿no? Pero se sigue acercando a Neptuno esta especulación, digamos, ¿no? Inflación, emisión de Efectivamente. dinero, que muchas veces los gobiernos lo han tenido que hacer para salir del paso y darle subsidio a personas que habían quedado sin trabajo. Bueno, en varios países esto se ha hecho. Aquí en Argentina Sí, sí. han utilizado ese método para cooptar también votos, digamos, ¿no? Pero es estructural esto, lamentablemente. Pero en el mundo, ¿no? La especulación de la guerra. ¿Qué es lo que pasa, Esmeralda, hoy desde, digamos, Europa en general con respecto a Putin? Qué se habla, qué se espera? ¿Hay temores? Contanos a la gente, lo que hablamos Bueno, en privado, medidas inmediatas que se están tomando pues en cuanto a vamos a gasto ver, hay energético. temores, por supuesto. Claro, Hoy mismo Rusia ha cortado el gas que envía a Europa. Francia, Hoy sí, mismo lo ha cortado. ¿No? Bueno, ha alegado una avería, pero incluso la compañía dice que esa avería no tiene más, sí. más trascendencia. Por ahora Francia, ¿no? El corte fue a Francia concretamente. Sí, 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 sí. Sí, Pero bueno, curiosamente, esta guerra es la que va a cambiar el mundo. No claro. sé si recordáis la carta Sí, de la gran conjunción Júpiter-Saturno, en la que había una cuadratura entre Plutón y Marte, ¿verdad? claro, En el claro. grado 23, creo recordar, en el grado 23 de los cardinales, Sí, y justo la guerra, la guerra estalló cuando Marte estaba activando esa terrible cuadratura que hablaba, por supuesto, o sea, el sí, cambio de paradigma, el cambio de ciclo, el nuevo mundo, pues va a conllevar una guerra entre las potencias. Y ahora se ha demostrado que la guerra de Ucrania contra Rusia es la guerra de las dos sin superpotencias. Es duda. China y Sí, Estados Unidos las que están detrás. sí. Y esto es lo que va a cambiar el mundo y a nosotros, Ucrania pues en el medio, lamentablemente para las personas, los civiles, ¿no? lamentablemente, Los civiles. Claro. efectivamente, van a destruir, arrasar ese país. Les contamos a las Y personas les cuento a las personas que yo hice algunos programas atrás en el canal de Astrología Global, si lo quieren ver, hablando sobre Ucrania, la carta de Putin, si después lo quieren revisar, pueden mirar esos programas. Sí. pues sí, nos espera unos meses, un otoño mm, preocupante. Ahora, las Estamos medidas que se preocupados hablan por desde la el gobierno de energía. eso, las medidas, ¿cuáles son? Contanos, Esmeralda, en lo inmediato, en la diaria.
Bueno, dices Sí, en en el mismo Europa. España, digamos que es lo más Bueno, cercano en claramente que España, sucede. bueno, está subiendo, por supuesto, la gasolina, la energía, Claro, está subiendo sí, muchísimo. sí, El gobierno ha dictado unas medidas para que la calefacción y el aire acondicionado estén controlados en los lugares públicos, sí. ¿verdad? Que no gastemos dinero y, bueno, la inflación está Ajá, disparada. sí. Hacía, no sé, décadas que no veíamos ¿Lo ciertas. calculan de alguna manera interanual o mensual? ¿Cómo lo están En principio interanual. Se interanual? está calculando, sí, interanual. O sea, esto aterroriza. Claro, nosotros en Europa estaba todo tan controladito en los últimos años, Claro. Adolfo, las últimas décadas, que no nos imaginábamos que esto podía aparecer. Pero Saturno cuadrado Urano, mi querida, y el eclipse al lado de Urano, ¿no es Efectivamente, cierto? Y efectivamente, es el momento, efectivamente. fíjense, le contamos a las personas que en octubre Saturno-Urano van a cerrar la última cuadratura, no exacta, pero bastante cerradita. Ahí, bueno, Urano ya está yendo al grado 16 y está retrógrado, pero en el Claro, eclipse de Sol que mostró antes Esmeralda, los finales de octubre, la cuadratura Urano-Saturno está muy, muy cerrada, ¿no? Eso, aquí acá, es. ahí, eso Sí, mismo, ¿no? sí, Bastante sí, sí, cerradita, no partil, pero bastante bastante cerrada. cerradita. Eso, Un gradito, sí. eso, y son sorpresas en cuanto a todo lo que es el orden del capitalismo, libre mercado, todo lo que de alguna manera rige Saturno-Urano, ¿no? Y dentro de un contexto de Júpiter-Neptuno, especulación, emisión, inflación, una crisis Saturno-Urano todavía, ¿no? Entonces estos eclipses que tocan a la carta de Gran Bretaña en la 2 tocando esos grados, ¿no es cierto, Esmeralda? De Marte-Saturno, 0 Acuario, un grado Acuario. Efectivamente, Júpiter-Saturno sí. a finales del 2020, un grado de Acuario, cero, un grado de Acuario. Todo, ¿no? Y ahora viene un eclipse en 2, bueno, acá te aparecen 2 grados, pero 1,58, 2 de Acuario. Volvemos a tocar esos grados, ¿no es cierto? Entonces involucra a muchos actores. Claro, ese grado tan significativo y para los próximos 20 años, o sea, Sí, eso, desde que sí. se inició, efectivamente, ese La luna grado de Boris Johnson, en eclipse de sol sobre la luna. Esto es impopularidad, digamos, básicamente. totalmente, totalmente, ahí está, sí, sobre la luna Sí, de, de Johnson que estaba su luna está en cero, a ¿no? cero, creo que lo tiene a cero de Escorpio, sí, Cero Escorpio, sí. Y se van sumando sí, el primer gradito de los fijos, ¿no? sí, Entonces, efectivamente, sí, 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 sí. Los primeros grados de los fijos, ahí están muy tocados, sí. efectivamente. ¿Y qué te iba a contar? El tema de qué medidas a nivel Europa también. ¿Hay medidas a nivel Europa del tema de energético? Hay, ¿O solamente Sí, en España? ¿O cómo sí, es? sí. España va a mandar también gas a Alemania. En Ajá, fin, va a haber, al estar, claro, Europa se va a unir en esto, evidentemente, ¿no? Y claro. vamos a ver cómo repartimos un poco la energía que tenemos. Sí, Así, porque así de claro, así de claro. hoy conversando con Carmen de Ita, que le mandamos también un saludo a nuestra cariñosa colega, ella me contaba que España toma de Argelia, ¿no? Básicamente gas, Sí, ¿sí? efectivamente, y ahora vamos a mandarlo a otros países de Europa. Claro, Vamos a mandarle gas a Alemania, claro. ¿Y efectivamente. está garantizado ese gas desde Argelia o cómo es con el convenio que se En tiene? principio sí, en principio sí. Ya sabes que hubo también ahí un pequeño lío con Argelia Sí, por las relaciones de España-Marruecos, ¿verdad? sí, Pero claro, Europa está detrás y sí, en principio está garantizado el suministro. claro. España no depende excesivamente del gas ruso. De hecho, Eso, eso, es uno de los países que menos depende, claro, pero claro, pertenecemos a la Unión Europea y aquí hay que arrimar el hombro, claro, ¿verdad? claro. Para repartir el gas, porque Alemania va a estar muy perjudicada y Alemania tiene que seguir adelante porque ya Además que sabes que Alemania tiene la cantidad de industrias que tiene y además tiene un clima mucho más severo porque está más al norte, ¿no? Además, sí, efectivamente va a ser muy duro, va a ser muy duro, va a ser muy sí, duro sí, este invierno para todos, sí. Para sí, los alemanes creo que especialmente, a ver cómo salimos de esta. sí.
clima porque sobre la Rusia. creíamos que la guerra iba a durar poco, que Putin el PIB de Rusia es tan pequeño que decíamos esto no aguanta. Bueno, pues ahí está, probablemente, vamos, está China detrás ayudando a Rusia. Entonces esto va para largo y nos van a hacer sufrir un poquito. Esmeralda, ¿qué protagonismo puede tener entonces ahora en todo esto Boris Johnson o ya crees que su carrera ya está? Bueno, pues fíjate que Boris Johnson su propio partido está impulsando a Boris Johnson. Espera que voy a ver si Como secretario, ¿no? De Carla la está OTAN, aquí. ¿no? Como secretario de Sí, la OTAN. mira, Lo están de hecho, proponiendo, ¿no? sí, ahí, a ver, ahí está la carta de Boris Johnson. Bueno, pues efectivamente están impulsando la candidatura de Boris Johnson para secretario general de la OTAN. De la La está OTAN. impulsando especialmente Estados En Unidos. este contexto, este Estados Unidos. personaje en este contexto. Bueno, y justo vi, ahora no tengo aquí la carta, pero estuve mirando las progresiones secundarias y las direcciones y sería el año que viene, septiembre de 2023. Sí, Júpiter, por direcciones de arco solar, se sitúa en el grado 12 de Cáncer, es decir, es medio cielo. claro. Pero Marte, por progresiones secundarias, se pone también en el medio cielo, fuera de los límites. Ajá. Fíjate, alcanza el medio cielo por progresiones secundarias Sí. y estaría fuera de los límites. A lo mejor nos ponen a Boris Johnson de secretario general Es de muy la OTAN. probable porque la No sé luna, si yo inclusive, ahora cuando yo haga, le voy a hacer la parte de Meridian, que voy está a en contarles un grado de poquito, la declinación alta, luna, ¿verdad? la luna empieza a salir, empieza a estar para Sagitario Sí. y hacia el 2024 sale del límite también la luna, ¿no? Bueno, pues en ese momento, sí, yo he visto también que la Luna alcanza unos grados muy altos Sí, en ese momento. ahora lo Y miramos. Marte, Sí, Marte, fuera de los límites, estaría sobre su medio cielo por sí. progresiones Le secundarias. contamos a las personas Quizás que, tú tienes ahí la carta. como siempre decimos, ¿no? Le contamos que esto nos escuchan personas que de distintos niveles de astrología, ¿no? Que para aquellos que trabajamos con declinaciones es otra posición que logran los astros, digamos que logran los planetas, que se llama, que se ve a través de la declinación, que es básicamente, para explicarlo muy rápidamente, la distancia que hay entre eclíptica y ecuador. Es decir, es otra posición que logran los planetas a los cuales terminamos viendo en un aspectario como paralelos, ¿no? Planetas que están en paralelos, otro tipo de contacto. Pero su declinación puede subir más allá de los 23 grados, que en el caso de la Luna, como está contando Esmeralda en el caso de Marte, que también, o los planetas rápidos, se nota. ¿Y qué pasa con esos planetas? La persona parece perder la función de esos, perder el control de la función de esos planetas. En el caso de la Luna, yo lo he estudiado mucho, ya en el 2014 lo presenté en Río de Janeiro, esta cuestión de las lunas de personajes públicos, y parece que cuando la Luna se sale por progresión secundaria de los 23 grados de declinación, las personas se exponen mucho y si encima ellos toman decisiones por muchas otras personas, imagínense cómo pueden exponernos, ¿no? Esmeralda también trabaja como yo en el tema de declinaciones y los planetas fuera del límite, y los planetas fuera del límite, en el caso de Marte, aquí tenemos a Alberto Fernández con Marte fuera del límite en su carta natal, y eso también hace que a veces se tomen medidas muy extremas, como fue una cuarentena que ni los chinos tuvimos, que ya no era cuarentena, fueron 9 meses de gente encerrada, por una Ya cuestión de recuerdo. la defensa, ultradefensa de algo, de cuidar el patrimonio, de cuidar la economía, de cuidar a las personas. Es un estadio del planeta extraordinario, digamos, y hace que los exponga bien o los exponga mal. La primera instancia de que toma Alberto Fernández de cerrar todo, el 20 de marzo del 2020, obviamente se fue bien recibida, pero pasó el tiempo y él con esa cuestión de un Marte fuera de límite, ¿no? Es una medida extraordinaria que si la sostiene en el tiempo los puede exponer. La luna también pasa, ¿no? Entonces vamos a ver que Boris Johnson, ahora cuando Esmeralda nos termine de contar un poquito su parte, les voy a mostrar cómo la luna en el 2024, en el caso de Boris Johnson, sale a del límite y un poco coincide lo que está diciendo Esmeralda, ¿no? Como que pueda ser secretario, ¿no? ¿De quién, Podría ser. de quién crees, Esmeralda? ¿Es Estados Unidos de que impulsa esta idea? De Estados Unidos, sí, y Estados Unidos, por supuesto. Estados Unidos teme que Europa se una militarmente eso, y sí, forme un ejército propio
Sí, del que se habla habitualmente en la sí, Unión Europea, ¿verdad? sí, Y entonces Estados Unidos lo que le conviene es poner a su peón, ¿verdad? Y sería claro. Boris Johnson, que yo no sé si es muy de fiar una persona como él al mando de Para la ese OTAN, momento ¿verdad? va a Pero tener bueno, Neptuno cuadrado al veremos. Sol y a su Venus, ¿no? Neptuno dentro de un Sí, año o dos, sí, Neptuno sí, ya sí, avanzado por Piscis, ¿no? sí. Cuadrado al Sol, sí. Sí, Neptuno ya ha estado haciendo cuadratura a ese Mercurio durante todos estos Eso, meses atrás eso, y sí. efectivamente le va a hacer cuadratura al Sol Tomar Venus. decisiones con Neptuno cuadrado al Sol en la casa 9, como él tiene su Sol, evidentemente puede errar mucho, ¿eh? Pues sí, sí, Puede sí. errar mucho, por decirlo elegante, digamos, ¿no? Por decirlo Sí, con lo elegante. juguetón que es él y con lo que le gusta No sería el enredar. empleado que uno aconsejaría para que tome decisiones, con Neptuno parando parado al Sol, ¿no? Y a su No, vez, no. son los planetas de la novena. Ahora, ¿él se ha expresado al respecto, a favor, en contra, o es algo que No, no, por no. ahora se está Claro, hablando? no. Claro, se está hablando. De todas formas, Ah, él es primer ministro hasta sí, la semana que viene, hasta la entonces semana que no viene. hablará de esas cosas. Pero Claro, ya cuando deje su cargo, seguramente que lo ponen en algún sitio, claro. claro. Y ese Sí, planeta, ese Marte pasando por su novena, posiblemente ahora lo pueda impulsar, ¿no? Marte va a puede estacionar ser. dentro de su novena, va a retrogradar dentro de su novena sobre su Mercurio, Claro, básicamente. sí. Sí, Marte en la novena puede liderar algún proyecto Sí, internacional, sí. evidentemente. Por ahí ahora parando Marte todavía dentro de su novena y retrocediendo no, pero cuando se ponga directo el 12 de enero, desde 8 grados además se va a poner directo su cúspide de novena y ahí empiece a caminar hacia adelante, hacia su medio cielo, posiblemente vaya coincidiendo más hacia un panorama del 2023, ¿no? Veremos, Y sí. lo puedan Sí, sí, tentar, sí. digamos, al respecto, ¿no? Sí. Sí, Es, sí, seguramente. Sí. Ujú. Así que estos Sí, son, sí. tiene un eclipse, básicamente el próximo eclipse, que no falta tanto, 25 de octubre, sobre su luna. En principio eso da Sí. impopularidad, pero hay una serie de Eh, tránsitos y una vez que ya ellos han probado el poder, son muy difíciles, ¿no? Ni bajo la orden de un juez lo sacan, después que han probado el poder, digamos. Sí. Bueno, puede que durante algún tiempo esté ahí en el dique seco y luego vuelva otra vez, ¿no? Claro, tal cual. Después de unos meses a liderar algún proyecto, Ahora, ¿qué lo sí. motiva, qué expresa, qué lo motiva a renunciar en este sentido? Hay miles pero ¿cuál es desde él? ¿Cuál es su discurso? ¿Por qué él se va? A No, él se fue porque, por las presiones que las recibió, por presiones. las presiones de su Sí, partido. Claro, sí, él no cree que haya hecho nada malo. sí, Vamos, lo que pasa que ya no podía aguantar más. Ya claro. creo que tuvieron que hablar con la mujer para pedirle que se fuera. Ah, O sea, es no se que quería ir, él tal cual. Sí, no había manera de echarlo, ¿verdad? habría que Se exorcizarlo, le defendió. tiene el demonio adentro, no se quiere ir, ¿no? Bueno, no les digo, ¿no? No se quería ir, Claro, no se cuando, quería ir de ninguna cuando manera. prueban el poder Entonces son muy ya, bueno, difíciles. Sí. claro, todo su gobierno empezó a dimitir y ya no podía, no Él se tiene dos sostenía. aspectos en su mapa que están en el cielo en este momento, Saturno-Urano, ¿no? En el cielo en este momento en cuadratura se refiere, Así es, sí, sí, sí. Júpiter-Neptuno en el cielo juntándose. Entonces él se mueve Sí, y mucho por también esas es, posiciones, sí, efectivamente, y también es del ciclo Saturno-Urano, efectivamente, sí, también lo es. Urano. Que les contamos, tiene mucho que ver también con grupos de élite, ¿eh? Siempre yo cuento en la astrología global y siempre lo digo, Urano no tiene nada que ver con Acuario. Urano es Nada. elitista y Acuario no tiene que ver con algo más comunitario, claramente, pero por lo menos el Urano que estamos trabajando, la humanidad en este momento es muy elitista, muy particularista, ¿no? Este, Sí, 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 individualista, sí, todo individualismo, eso. muestra el individualismo, el capitalismo, la libre empresa, muestra también a favor, digamos, el derecho a la propiedad privada, ¿no? Es decir, muestra esa parte de nosotros, mientras que Júpiter, Saturno y Neptuno muestran más una mirada más colectivista, ¿no? Los cronocratores, en esto André Barbeau ha hecho un trabajo muy importante de hacer esa comprobación, ¿no? De los ciclos Júpiter-Neptuno, perdón, Júpiter-Saturno con Urano, Neptuno y Plutón. Ha hecho un trabajo realmente más que interesante de poner ese, digamos, el juego de pares, ¿no es cierto?, lo que van dando en cuanto a las derechas, las izquierdas, las distintas tendencias, ¿no?, que van viniendo, ¿no? Pero este mundo está con un Plutón que va para Acuario también, en este sentido, ¿no?
Sí, y que lo primero que hace es cuadrar a la luna de él. En marzo ya el año que viene, él ya no va a estar en funciones, pero otra vez los primeros grados de Acuario, porque Plutón va a 1 grado de Acuario cuando ahora avance en marzo del año que viene, cuadrado sí, a su luna, y todos este primer grado de Acuario que tanto hablábamos, ¿no? efectivamente, Sí, sí. sí. Su Siempre luna tan importante, bueno, en primera y regente del medio cielo, o sea que eso, es una luna eso, sí. Con eso, muy, quién sabe, también captó a las personas, porque la luna tiene a su público, digamos, que lo votó en principio, porque la luna tiene trígono al nodo norte, ¿no? Y está entre sí, medio de su Venus y su nodo norte. Eso también le puede haber ayudado para captar público, ¿no? En ese grado cero. sí, esa popularidad, sí, sí, Eso. es muy popular, Después la efectivamente. mutabilidad de la carta, obviamente, obviamente fue pasando por distintas situaciones, ¿no? Porque tiene mucho Sí, mutable, ¿no? Sí, sí, él se adapta muy bien a todo, tal cual. tanto como él, sí. Esmeralda, ¿querés contarnos algo más? ¿Tenés alguna diapositiva más para Bueno, mostrarnos? yo si quieres, bueno, si quieres, luego hablamos o ahora, cuando tú quieras, Ahora, si agotamos tu de los PowerPoint. dos candidatos, de los dos Ah, eso, candidatos. eso, ahí vamos, sí, sí. Sí. Los dos candidatos a suceder a Boris, a Boris Johnson, Que no hay vamos a hora, ver. vos me contabas que no hay una hora, ¿no? A Determinada. ver, déjame que vea dónde tengo las cartas. No tenemos hora, desgraciadamente, Ya va a salir, ¿no? Yo creo pero que alguien va a averiguar sus certificados de claro, nacimiento, ¿no? aquí está. Sí, seguramente salen en cuanto, claro, en cuanto, en cuanto aparezca el primer Claro, ministro, tendremos las. De ninguno de los dos tenemos la hora, ¿sabes? Ella, Liz Truss, es la favorita. Parece ser sí. que es la Muy que tiene dura, más ¿eh? Muy apoyos. Y conservadora, muy es dura, ¿eh? muy, muy dura, sí, sí, pero fíjate, es hija de padres de izquierdas y ella Sí. comenzó siendo de izquierdas, o sea que lo suyo ha sido también, Pasar de ha sido bando, especial. pasar de bando. En cambio, él, sí, pasar de bando. Voy a compartir la carta de estos dos. Yo creo que va a ser ella, pero a ver qué te parece a ti. Sí, sí, sí. Cuando tengamos el ascendente y la hora vamos a poder Mira, verlo esta mucho es la mejor. carta de Rishi Sunak, que es el ministro del Tesoro británico, ¿verdad? Le Eh, contamos a la gente que no consideren esta hora porque es 12 de mediodía por claro. Esmeralda, pero no hay No, no, hora, no, ¿eh? no. No hay No, hora. esto he puesto a las 12, pero no hay ninguna hora. Las casas Sí, no nos sirven y la luna tampoco. sí, Entonces, seamos prudentes. Yo lo que veo aquí es una cuadratura de Saturno al Sol que no sé si es buena para ser elegido primer ministro, sí, él tiene ¿vale? el trígono, ¿eh? Él tiene el Sí, él trígono, ¿eh? tiene trígono, pero en este momento Saturno está haciendo cuadratura a su Sol, Sí, eso Mercurio. es cierto. Pero yo desconfío más ¿Vale? de su mapa, Esmeralda, al cuadrado de Saturno a Neptuno, de su mapa, Cuadrado de Saturno a Neptuno. en su mapa mismo, ¿no? Efectivamente. Porque eso Sí, es sí, sostener, digamos, autoridad en el tiempo, que se puede prometer más de la cuenta o desvanecerse eso, porque él tiene Sol Saturno. efectivamente. O hacer realidad Él alguna tiene Sol cosa, ¿verdad? Saturno y puede conservar por un lado, pero la realidad, la inflada o de Saturno-Neptuno también puede aquejar su gobierno, sus decisiones propias, ¿no? Sí, 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 sí. Ujú. Pues veremos. Parece ser que tiene más apoyos ella, ¿verdad? Liz Truss, Ah, que es la sucesora, o ella se presenta como la sucesora de la Dama de Hierro, de Margaret Thatcher. sí, ese es el discurso que tiene, ¿no? Estos Tan serían los así, ¿eh? Tan tránsitos. así, ¿no? eh, sí, sí, estos serían los tránsitos, bueno, todo, por supuesto, siendo muy prudentes porque no tenemos la hora para el día de la elección del primer ministro, ¿verdad? Para el día del Claro, nombramiento del primer ministro. Y ya te claro. digo, esto es, Urano está ahí encima o muy cerquita de su Mercurio Sol. Es Y este 6 de septiembre, es inminente ya. sí, 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 es el día 5 aparece el candidato y el día 6 de septiembre es nombrado primer ministro, o Claro, ella o él, ¿de claro. acuerdo? Entonces, esta- y en cambio, ella, Adolfo, ella tiene un trígono de Júpiter al Sol ese día. Ajá. Esta es la carta de ella, que es mucho más dura, es mucho más... eh,
fíjate que dos T's cuadradas tiene, ¿verdad? Claro. Pero este día Júpiter hace trígono a su Sol. Ajá. Entonces, no lo sé, yo creo que va a ser ella, pero habría que ver más cosas, evidentemente, así. No, él lo que tiene es que Neptuno, la carta de él, tiene a Neptuno en cuadrado a su propio lugar. Él está con Neptuno en los primeros grados de Sagitario, perdón, 20 algo de Está con la Sagitario, cuadratura, sí. y Saturno en 20 algo de Virgo, ¿no? Esa cuadratura natal de Saturno de Virgo a Neptuno Sí, en Sagitario, hoy él tiene a Neptuno en oposición a Saturno cuadrado a su lugar, que es la típica cuadratura de Neptuno a Neptuno de la crisis de los 40 que uno empieza a tener, ¿no? El la cuadrado, crisis el de los cuadrado 40, sí, sí. con Neptuno a Neptuno. Es que Entonces, sí, es joven, es muy joven él, sí. del Sí, 80 sí. por lo que vi, ella es un poquito más, 75, ¿no? Sí, Sí, ella es del 75, pero bueno, él es muy joven. sí, tal cual. Y Ujú. Sí, acá lo que vos contabas, ¿no es cierto? El tema de tener a él, ella no tiene los aspectos al Sol, tiene Trígono al Sol, mientras que él tiene Saturno al Sol. Pero tendríamos que ver efectivamente, eso es lo que el las sol, condiciones. claro, el sol de él está con la cuadratura de Saturno y el sol de ella con el trígono de Lo que Júpiter. va a ser Entonces, factible que ellos tengan la carta que se necesita en este momento el Brexit, o sea, el Brexit, perdón, Gran Bretaña. efectivamente, la No que es la carta que necesita tenga este Júpiter, no sé punto, cómo, sino que tengan la carta que se necesita para ellos tomar decisiones, aunque efectivamente, sean erradas, ¿no? Sí. efectivamente, para sincronizar con el momento y actuar La en primera frase consecuencia. que Eso es lo pusiste que- en esta tu presentación, ¿no? La sincronización de sí. lo que se necesita en ese instante. Efectivamente, eso es lo que, claro, es que hay individuos que al sintonizar con el momento Sí, son, digamos, que están llamados a realizar el claro, proyecto o a poner claro, en marcha el plan que, claro, y el hito histórico está en sintonía con su carta. Eso es claro, claro. lo que veníamos Ahora, diciendo. Mercurio conjunción Saturno cuadrado Urano. Y eso es parte también, muchas veces el mismo André Barbó trabajaba y habla mucho de Saturno-Urano como personas que son relacionadas mucho con un régimen, una cuestión casi autocrática, ¿no? Efectivamente, sí, Saturno-Urano. sí, sí, Saturno-Urano del sí. cielo de este ¿Ves? instante, Saturno-Urano Ella, que ella misma, ¿no? Sí, efectivamente. sí, Esa configuración está ahora mismo en el cielo y está en su carta. A sí. ver, Porque lo que más, digamos, Saturno-Urano tiende mucho a la autocracia del personaje también, ¿no? De hacer sus propias reglas, ¿no? Sí, de quebrar el sistema que hay, ir en contra, acá es Júpiter, Urano, Saturno, Júpiter, Urano, Saturno, Mercurio, hay una forma de pensar también muy conservadora, Saturno, Mercurio, ¿no? En Cáncer, además, si le agregamos el signo, ¿no? Y un Urano sí, arriba de su Marte. Son elementos muy duros y si Gran Bretaña necesita eso, ella va a ser la más adecuada para esto, cumplir ese rol, ¿no? Me para este parece la que momento. tiene tránsitos Sí, menos complicados que en el caso del otro candidato, sí, tal cual. sí, sí, sí. Y son dentro del mismo partido ellos dos candidatos. Sí, sí, son los dos conservadores, Conservadores. efectivamente. Sí, Digamos, sí. digamos, el socialismo mismo no tiene mucha, la izquierda no tiene mucha cabida en este momento, no la tuvo prácticamente en la historia. No, No, no la no. tuvo, no la tuvo, sí, tal cual. Siempre se han sido más bien más conservadores en la línea que ha tenido, sí, tal cual. Bueno, estos son los candidatos. Sí, Ojalá, bueno, será charla de otra vez, cuando quede de otra charla, cuando tengamos la hora. Yo creo que va a empezar a circular la hora, ¿eh? Si seguramente. siguen los Sí, candidatos, siempre para que acaba ya se saben circulando quiénes la... son. Claro, Sí, y ver cómo, claro que sí. porque después, cuando sea primer ministro, yo creo que el Astro Databank es una de las primeros que consigue los certificados o intenta buscarlos y los publica y hay que seguirlo, ¿no? Sí, hay que seguirlo a Sí, estos personajes, quién sí, vaya a sí. quedar, porque claramente qué va a pasar con el Brexit a partir de esto. No hay, Esmeralda, una posibilidad pues, siempre hay posibilidades, pero se habla de una posibilidad de volver a la Unión Europea. ¿Alguien lo hace circular o no hay no se piensa eso? No, no hay manera, No hay. vamos, no se plantea. De todas formas, si ocurre en el futuro, no creo que Europa se lo ponga fácil.
claro. A esta altura no, ¿Vale? ¿no? Claro, Claro, esto no, esto ha sido muy malo para todos, también para Europa, por supuesto, ¿no? claro, Pero no, porque además su actitud dentro de la Unión Europea siempre era un poco ambigua, ¿verdad? claro. Eh, Siempre era como una piedra en el zapato el Reino Unido. Entonces, bueno, pues a lo mejor tiene que aceptar las reglas de otra forma. Sí, porque ellos quedan absolutamente fuera de la Unión Europea como ciudadanos. O sea, si ellos quieren Bueno, viajar hacia la Unión, absolutamente, quedan, claro. absolutamente. Tenemos que pedir visado para ir al Reino Unido ahora. Ah, eso. Y ellos Absolutamente para fuera. Europa, lógico, sí, Claro, yo conozco a un montón a bastantes ciudadanos británicos sí. que se han hecho, que vivían aquí en España y han cogido la nacionalidad española y han Ah, tenido que renunciar a la suya, para ah, vivir en España y han cogido la nacionalidad española. O sea, esto ha sido un divorcio en toda regla, sí. pero duro, ¿eh? Divorcio mal, sí. De Ujú. esos, de esos, Bueno, es un socio preferente. de aquellos divorcios, digamos, sí. Claro, es un socio preferente todavía, Sí, pero no, ya estamos divorciados. claro, sí, definitivamente. Bueno, esas Efectivamente. conjunciones de Saturno-Plutón arman y desarman estados, ¿no? Siempre parece que esa conjunción, la del 47, que se dio en 13 grados Leo, a partir de ahí aparece China, años posteriores, ¿no? Israel, India, Afganistán, China, ya en el 49, ¿no? Pero esas conjunciones de Saturno-Plutón dirimen, ¿no? Como si quién tiene la sartén por el mango, y hay estados que desaparecen y estados que aparecen nuevos, imponiéndose, ¿no? Como siempre después o durante la conjunción Saturno-Plutón, ¿no? Inclusive cuando Saturno, porque China ya tiene a Saturno, la conjunción se hizo en 13 grados de Leo en el 47, China es del 49, con un Saturno ya en Virgo, ¿no? Pero queda la estela de esa conjunción que, vuelvo a decir, ¿no? Tiene que ver con la seguridad de los estados, tiene que ver con reiniciar estados, tiene que ver con la autonomía y la soberanía de nuevos estados que aparecen, ¿no? Y esto, ¿no? Es parte de ese proceso de separación, ¿no? Como si fuera otro continente, digamos, ¿no? Sí, Sí, aparte, ¿no? Y con otras reglas, ¿no? También eso pasa. Bueno, en este contexto, ¿no? Bueno, ahí tiene, para hablarlo de otro momento, también no se sabe qué va a pasar con Galicia, ¿no? También es todo un tema bajo ese Saturno-Plutón que todavía, ¿no? Puede, ahora por ahora está en calma un poco la idea, pero siempre cada tanto vuelve, ¿no? ya Hacia veremos, esa sí. separación posible, ¿no? Sí. Acá, inclusive en Bolivia, también siempre se pensó que el sur de Bolivia siempre se quiso separar. Cuando hubo crisis estamos hablando de hace varios años atrás, 2003, cuando fue la crisis del gas acá en Bolivia, hay digamos, nunca llegó a más, digamos, pero hay como toda una región de Bolivia que siempre se quiso separar, ¿no? Que es la más rica, digamos, una de las más ricas, ¿no? Que tiene mucho gas, cobre, litio hoy día, ¿no? Bolivia tiene una cantidad de litio que cuando se manejan todos nuestros aparatos, nuestros celulares y demás, y sabe la riqueza que tiene, ¿no? Y en un momento se había expresado al respecto, ¿no? Hay varias regiones del mundo que se quieren como separar de sus propios estados, pero bueno. Esmeralda, esto ya está tu parte, ¿no? Y dejo de compartir. Sí, así yo simplemente, y ya para terminar, muestro para terminar, esto no se agota nunca, digamos, ¿no? Es simplemente No. expusimos algunas cosas porque es inminente esta charla. Le iba a hacer antes, pero tuvo que ser ahora. Inclusive Esmeralda tuvo que ir a un viaje, esperamos a que vuelva aquí gratamente con ella. Estamos compartiendo esto y tenía que ser hoy. Bueno, tenemos su mapa, no sé si están viendo ahí, ya se ve, sí. Este es el Sí, Meridian, ¿no? El programa aquí hecho por Juan Saba, un programa de este argentino colega, que maravilloso programa, y que de alguna manera tenemos este mismo mapa que mostraba Esmeralda, pero simplemente los quiero mostrar desde dos lugares. ¿Cuáles son las declinaciones de que él va a tener a partir de su luna progresada? Y cómo se ve esto de la luna fuera del límite. Para algunos van a entender un poquito más, otros tomen el curso o lean sobre declinaciones, digamos. Yo cada tanto hago un taller sobre esto. No es un tema muy difícil, es más bien visual, ¿sí? Pero
para aquellos que saben un poquito más lo van a entender, y si no, por lo menos le dejamos la inquietud. Es un tipo de contacto planetario que nos cruza, ¿no? Que está en una carta natal, no todo es eclíptico, y que es tan importante como los contactos eclípticos. También está lo ascensional, que aquí en el CABA se está dando hace muchos años, y se está dando en un módulo, el módulo 9, y con las herramientas pertinentes uno lo puede lograr ver, ¿no? Que es como el 3D de toda la carta, ¿no? Una D sería lo eclíptico, 2D sería las declinaciones, ¿no? Y el 3D de una carta, todas las dimensiones que pueden verse, las proyecciones de planetas sobre un mapa natal, sería lo ascensional también, ¿no? Pero hoy no vamos a hablar más que algo muy básico de lo ascensional. Las progresiones, si uno mira las progresiones secundarias, vamos a ponernos al día de hoy, ¿no? De Boris Johnson, nos va a ubicar a una luna, fíjense qué interesante, ya en 14 Sagitario. Como ustedes ven, la luna en 14 Sagitario tiene ya 21,47 de declinación sur. Les contamos a las personas que lo que aparece como menos es declinación sur, y cuando no aparece nada es declinación norte. Esto, cuando cualquier planeta cruza los 23 grados 27 minutos, está fuera del límite. La luna progresada, en la medida que avance todavía por Sagitario, va a cruzar más o menos en 2 meses los 23 grados, porque la luna hace, ustedes saben, en progresión secundaria se hace 1 grado aproximadamente por mes. Entonces, esa luna, cuando llegue, acá lo podemos hacer, miren, sumamos un mes más, y ahí 21,58, un poco más, pensé que era más inminente, pero 22,6, ¿ven? Acá ya estamos en noviembre, acá va apareciendo la fecha, sumo un mes más, diciembre, ya está en 22,11, va a llevar un poquito más, pensé que era más inmediato. Hacemos un mes más, ya acá arriba le está diciendo enero del 23, la luna 22,14, sumamos un mes más, no, va a tardar un poco más que lo que estoy pensando. Sí, nos llevaba al 2024. Nos llevaba al 2024. Entonces le sumamos un año, y ya está en 23,48. La luna, 1 grado 14 de Capricornio progresada. Ven que la luna está progresada, va a Pues pasar por el nodo. fíjate, Sí, perdona, sí, Adolfo, querida, fíjate sí. que coincide justo con la fecha en la que se va a nombrar el secretario general de la OTAN, ¿eh? Claro, Porque falta algo más de un año, o sea que más o menos ahí eso. está, ¿eh? Acá estamos en marzo del 24. Vale, pues un poquito antes será la elección del secretario general de la Claro, OTAN. y mirá el Marte progresado donde alcanza su medio cielo. Efectivamente, Esto es eso es progresión secundaria, lo que- Progresión sí, secundaria. sí, sí, sí. Y Y el ahí medio está, y además cielo, y fuera el de medio los límites. cielo, y el medio cielo sobre su Plutón, Esmeralda. Sí, Marte sí, sí. progresado sobre su medio cielo, y el medio cielo progresado por secundaria sobre su Plutón cuando la Luna ya está fuera del límite. Ahora lo vemos en un gráfico a esto. En realidad que es marzo del Interesantísimo, sí. 2024, ¿no es cierto? Pensábamos que ya que había quedado afuera, pero me parece que lo van a tentar, y el personaje todavía quiere estar en escena, porque acá tenemos una luna en marzo del 24 en 23,48. Si la corro un poquito antes por meses, vamos de marzo a febrero del 24, y vamos a enero del 24, y vamos a diciembre del 23. Estoy tratando de ver esto, que la luna, Sí, estoy sí, sí, hasta sí. cuando cruza los 23, 27 minutos, un mes menos todavía de aquí, y un mes menos todavía de aquí, 23,41, un mes menos, agosto del 23, ahí. Agosto del 23, la Ahí va. luna pasa a los 23,28, el mediocielo ya viene acercándose mucho a Plutón, pero hasta el 2024 que se monta sobre Plutón, y Marte está a cada vez cerca. Ya en marzo del 2024, como vemos, eh, ahora vamos a ir sumándole de vuelta meses. Ahí vemos a un Marte en el medio cielo. Recuerden que las proyecciones secundarias, le decimos al público general también, se miran con orbes muy chicos. No, no da ahora para contar cuáles son los orbes que se consideran o no, pero no se mira como tránsito. Vamos a explicar a un público general, ¿no es cierto? Son orbes muy chicos. Y el medio cielo, miren cómo va acercándose a Plutón, y Marte cada vez más cerca del medio cielo, mientras que la Luna ya la tenemos fuera del límite, ¿no? Estamos en diciembre del 23, le sumo un mes más. Ahí estamos en enero, febrero, marzo del 23. ¿Qué va a pasar en abril del 24, perdón? ¿Qué va a pasar en abril del 24? La conjunción Júpiter-Urano en el cielo, en 22 Tauro. La conjunción en el cielo. Estos son progresiones, ahora lo vamos a ver. La próxima conjunción de Júpiter
con Urano en 22, sí, Tauro, se va a dar para él en lo que sería su casa octava. No parece tocar algo de la carta, pero coincide que entonces en marzo del 24 tenemos una luna fuera del límite, el mediocielo sobre Urano, sobre Plutón natal, y Marte sobre el mediocielo, cuando en el cielo va a haber Júpiter-Urano. Es decir, ¿por qué? Porque Júpiter ahora está con Neptuno, ¿no es cierto? Júpiter va a avanzar y lo va a encontrar en abril del 24, lo encuentra a Urano en 22 Tauro. Júpiter ahora ya estuvo con Plutón, ahora está con Neptuno y en el 24 va a estar con Urano. De atrás va a venir Saturno haciendo lo mismo, con años de diferencia, ¿no? Pero Júpiter-Urano favorece mucho todo lo que signifique, de alguna manera, la derecha, ¿no? O favorecer más a esas cuestiones, ¿no? Todo lo que toque a Urano habla más de la derecha, tanto sea Saturno como Júpiter con Urano. Mientras que las izquierdas son Júpiter, Saturno, Neptuno. Aclaramos algunos conceptos para el público general, ¿no es cierto? Que por ahí no tienen idea, están mirando esta charla y no conocen de estos ciclos, ¿no? Y cómo interpretarlos, ¿no? Pero mirá, Esmeralda, qué importante, ¿no? Mirar estas Sí, 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 progresiones, ¿no es cierto? tremendo, tremendo momento, sí, Los cielos sobre su Plutón muy cerrado ahí, ¿eh? Aquí, muy cerradito. Y Marte sobre el sí, sí. mediocielo también, ¿no? Tenemos esta oportunidad de aquí, de este navegador que ha puesto Juan Saba, de poder ir adelantando fechas y poder ver esa posibilidad. Fíjense cómo la Luna atraviesa la zona de progresión de su nodo sur. ¿Eh? Esto le puede dar en principio cierta popularidad porque la Luna se contacta con el nodo, pero a la vez también es nodo sur, ¿no? Y la Luna ahí está fuera del límite. Ahora vamos a ver qué significa eso fuera del límite. En principio, que la Luna está fuera de los 23 grados 27 minutos. Y así va a permanecer en un gráfico, ahora lo vamos a ver, fuera del límite desde el momento en que sale por 4 años. Esto le contamos brevemente, ya lo explicamos, lo expliqué antes y en otras charlas también. Cuando la Luna parece salirse del límite, la persona tiene una cierta popularidad, pero también se expone mucho a que puede salir bien las decisiones que toma, como pueden salir muy mal. Esto depende de otra serie de tránsitos que también tenga la carta y sus progresiones. Pero acá, claramente, un mediocielo sobre Plutón y Marte sobre el mediocielo, quieto en su casa, no se va a quedar. Definitivamente que no, ¿no es cierto, Esmeralda? No, no, no. Definitivamente que no. Entonces, estamos hoy, vamos a volver a la situación de hoy, a ver si volvemos aquí al Radix, ahí, y volvemos a mostrarles a las personas la progresión de hoy, de la luna, vamos a poner de vuelta su luna aquí, 14 Sagitario, con una declinación de 21,47. Ya en un año la luna va a estar saliendo del límite, avanzando por Sagitario, ya casi saliendo a Capricornio y pasando por sus nodos, ¿no? Vamos a ver esto representado en un gráfico. Volvemos, y esto es cuando un planeta sale de los 23 grados, ahí lo van a ver gráficamente. Pedimos efemérides gráficas y progresiones por declinación. Y marcamos, yo normalmente tengo marcado para ver los políticos que voy viendo en clases, digamos, desde el 1 de enero del 2000 por 30 años. Entonces ahí vamos a tener un periodo de 30 años de cómo la luna progresada por secundaria se maneja en sus declinaciones. Y el resto de los planetas también, pero la luna es muy notoria por la velocidad que ustedes saben que toma. Vamos a ver si está preparando el gráfico. A ver, si está armando. ¿Se llega a ver, Esmeralda, el gráfico? ¿Sí? Sí, ¿Sí? ahora se ve, Ahí se sí, ve. sí, sí, Bueno, sí. entonces fíjense que en el 2011, aquí estoy marcando, todo lo que aparece aquí arriba es la fecha y acá al costado la declinación. ¿Ven que el puntero va moviéndose? Voy moviendo el puntero y acá tenemos una luna ya en el 2011 en 23, se mueve, es muy sensible, apenas lo muevo, pero si ustedes se fijan acá al costadito, 23 grados, ¿no? 30 y pico, fuera del límite, ¿no? El 2011. ¿Recordás algo? Él del 2011 ya estaba en política, Esmeralda. Sí, era alcalde de Ahí Londres. está. Entonces, él tiene la luna fuera del límite. La luna de él no va extraordinariamente a salir del límite. ¿Eh? La luna puede sumar 5 grados más a los 23 grados. ¿Por qué? Por la inclinación que tiene la luna de 5 grados respecto a la eclíptica, de su órbita respecto a la eclíptica de 5 grados. La luna puede tener 23 grados y 5 más. O sea, la luna puede ir hasta 28 grados.
28,50 he visto la luna progresada fuera de límite, 5 grados más a los 23. Él parece que su luna progresada no sale más que, como ven ahí, 23,59, 24 y poquito, ¿no? Bueno, esta instancia lo va a lograr exactamente en el 2025. Del otro lado. Cuando la luna, ¿ven? Aquí estamos en el 2022, ¿no es cierto? Estamos en 2022, vamos a poner más o menos por aquí, 21 grados, como recién nos mostraba la luna, 21 grados, ¿no? De, de Sagitario, pero 20, 21 grados de declinación también, ¿no es cierto? Y si se fijan, la luna sigue creciendo el número. No importa que sea arriba o abajo, norte o sur, el número es importante, ¿saben? Entonces, fíjense, como diciembre del 22 ya tenemos una luna en 21 grados 30. Estoy mirando hacia el otro costado, del lado izquierdo, ¿no es cierto? 21 grados. Y seguimos ahí, avanzando, vamos a ponerlo a mitad del 23, ya la luna me dice 22,37. Si avanzo hacia final del 23, diciembre, 23,23. Y si avanzo en los primeros meses, como nos mostraba su progresión, enero del 24, febrero del 24, ya tenemos la luna en 23,19, 23,32. Es muy sensible el puntero, por eso es que hay que estar atento ahí a la declinación. No sé si logran ver del lado izquierdo las declinaciones, ¿no es cierto? Hacia el otro lado, ¿sí? ¿Se llega a ver? Entonces ya estamos en marzo del 24 con una luna en 23,32. Ya está fuera del límite. La luna va a seguir, ¿no es cierto? Fíjense, la luna va a seguir hasta final del 24 y va a llegar a 23,53 más o menos, y después vuelve a recuperar, empieza a bajar de número 23,50, 23,40, es decir, vuelve y rápidamente se vuelve a meter dentro de los límites. El límite es 23,27, pero él va a tener un momento de luna fuera del límite y eso hace que él se exponga de nuevo en la política. No significa popularidad, significa que la persona se va a exponer. El resto de los contactos planetarios, ¿no? Tránsitos y demás, me va a decir si esa decisión, esa exposición que él tiene, la luna, ¿no? La luna es la exposición pública, la imagen de él mismo, ¿no? Y la respuesta del público para lo que él propone, ¿no? Es como la venta de un producto que también uno hace, la luna, la necesidad, el comercio que genera la luna, ¿no? A partir del consumo, de la necesidad que hay del público. Y entonces, lo que él pueda llegar a vender a través de otros tránsitos, que como ven, el medio cielo progresado va a estar arriba de su Plutón y Marte progresado arriba de su medio cielo, más una luna fuera del límite, va a estar muy tentado en lugares de poder, un poco añadiendo lo que dice Esmeralda, de que puede ser tentado también para ser secretario de la OTAN, y es muy probable que, no creo que con estos movimientos de su carta se vaya a quedar en su casa, como recién decíamos. Pero a Sí. principio del 24 la luna sale del límite, ¿no? Que será un poco, ¿no es cierto, Esmeralda? Un poquito la meseta que se tiene después de haber estado en el gobierno y la preparación de una nueva postulación, ¿no? O de un nuevo rol que pueda llegar a tener, Sí, ¿no? sí, ¿No es cierto? sí, ¿Por qué sí, será sí. que Estados Unidos lo piensa, ¿no? A él, es como que no pensar en un Macron, por ejemplo. No. Macron está en ejercicio, de hecho, ¿no? Por eso no piensan inmediatamente en Macron. Claro. Y Sí, sí sí, que, estos son, sí, sí, son puestos para personajes que ya han dejado de estar en la primera línea claro. de la política de su país. Claro, pero él está en un país que podría ser que está parte de la OTAN y acaba él de salir y la OTAN, digamos, y también hay un Brexit en el medio. ¿Cómo queda esto? ¿No? Sí, Hay de intríngulis, solamente la carta de Johnson con tanto Géminis puede debatir, puede mostrar esto semejante, ¿no? sí, sí, Pero sí. bueno, como ven, esto les queríamos mostrar para aquellos que conocen un poquito más los planetas progresados y cómo van mostrando también los movimientos los procesos que van teniendo los personajes, más los tránsitos, ¿no? Será motivo de otra charla para encontrarnos, Esmeralda también, ¿no? Simplemente para terminar, dejo de compartir este gráfico y me salí, bueno, vamos a ver, les quiero mostrar la carta ascensional, ¿no? De esta persona, ¿no es cierto? De Boris Johnson. La carta ascensional es básicamente los planetas por ascensión recta. Para explicarlo es más complejo, para explicarlo de manera muy simple, ¿no? Son los planetas por ascensión recta, ¿sí? Los planetas que viajan por el ecuador, proyectados nuevamente sobre la eclíptica. Hay un artículo muy interesante de Néstor Echarte que se llama la importancia de
de lo ascensional en astrología o algo por el estilo, búsquenlo, Néstor Echarte, Astrología Ascensional, hay un artículo fantástico en La Nación Urania que él tiene, para entender un poco el concepto de lo ascensional. Pero básicamente es esto, ¿no? Los planetas por ascensión recta proyectados sobre la eclíptica. Eso hace que la posición que nosotros vemos aquí, esto que es una carta eclíptica, la que tenemos en este momento enfrente, tenga una ligera modificación en cuanto a la carta natal que acostumbramos a tener. Entonces, nos da, como pasa con los paralelos, otra dimensión, digamos, que por ahí, otros contactos que por ahí no vemos, o no estamos acostumbrados a ver y que conviven con nosotros. Podemos seguir trabajando con lo eclíptico, claramente. Muchísima gente trabaja, el 95% de la comunidad astrológica trabaja solo con lo eclíptico. Pero cuando agregamos declinaciones, nos vamos un poquito más, encontramos otros contactos que no vemos en la carta más frecuente, que es lo eclíptico. Y pasa lo mismo con lo ascensional. Acá hay, si quieren, les interesa el tema, vayan a leer ese artículo, cursen en el CABAL módulo 9, que ahí les van a explicar tránsitos oblicuos, tránsitos ascensionales, que es realmente maravilloso cómo se ve como otra dimensión de la carta, ¿no? Con mi ascendente Sagitario, bien que yo vendo y muy bien. Siempre estoy vendiendo, por lo menos los incentivos, ¿no? A que vayan a ver. Aquí tenemos la opción aquí abajo, en el Meridian de carta ascensional, pido la carta ascensional de Boris Johnson, y van a ver que hay una pequeña diferencia en las posiciones de los planetas. Entre otras cosas, la Luna no está en 0 de Escorpio, sino en 5. ¿Eh? Ven que Marte cambió, en vez de estar en 1 grado, está en 7. Ahora van a ver respecto de la otra cómo esto va a modificar. Este Marte, ¿qué hace aquí? Cuadra más con Plutón. Entonces el personaje tiene cómo se lanza, arriesga, claramente, un poco lo que explicó Esmeralda, ¿no? Que esto, ¿cuál es la lectura de lo que hacemos en lo ascensional? Es más mundana, no tanto desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista de lo mundano. En la realidad él es un Marte-Plutón, ha tomado riesgo, ¿no? Al borde, ¿no? De lo que esto significó. ¿Eh? Y fíjense otra cosa, desde el discurso de él de preservar una cuestión más nacionalista, el Sol, Venus pasan a Cáncer, no están en Géminis. Y esta pequeña modificación del Sol y Venus en 1 grado cierran más el contacto con Saturno, cosa que si esto está en 28 Géminis, tiene una cuadratura hacia Saturno, pero aquí se ve mucho más cerrada, ¿no? Fíjense cómo cierra un triángulo de Venus, Sol, Luna, Saturno, que al tener un Sol y Venus todavía en 28 Géminis no lo vemos. Esto, obviamente, al pasar, por lo menos en mi interpretación, no sé, Esmeralda, ¿qué te parece? Es decir, el Sí, Sol sí, Venus, sí, ¿no? En Cáncer, ¿no? Su discurso, ¿no es cierto? sí, 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 ¿no? totalmente de acuerdo. Hay algunas cosas, fíjense, si lo expresamos de otra manera, lo vemos, cuando pedimos la carta doble con natal, podemos ver las dos opciones. Hacia la izquierda la carta eclíptica, que nos contó Esmeralda, con su sol en Géminis, ¿no? Y hacia la derecha la carta ascensional. ¿Ven la diferencia? Miren un sol, ven en Venus, ¿ven la pequeña diferencia que hay entre los planetas? Marte, miren cómo cambia, de 1 grado pasa a 7. Entonces, ven como Marte ahora cierra más con Plutón y Marte cuadra más al Saturno natal. Entonces, el Saturno, Urano, Marte se convierte en Marte es Plutón, mucho más cerrado. No deberíamos comparar y hacer un intercambio entre las posiciones ascensionales y lo eclíptico, pero increíblemente Marte ascensional cuadra mucho más a Plutón natal y a Urano natal. ¿Ven este grado 7? Sí, 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 Cómo cierra totalmente. mucho más aquí, ¿no es cierto? Y al mismo Saturno natal, que es 5 grados, mientras que acá está en 7, en 2 grados Saturno. Es como que hay un cierre de configuración que fue el personaje y el riesgo que él tomó. ¿No es cierto, Esmeralda? Sí, ¿No? sí, sí, totalmente. Más evidente, ¿no? Agrega, a veces se modifican aspectos mucho más contundentes y a veces no. Fíjense cómo Júpiter, Neptuno, que Esmeralda nos contaba de esta cosa fantasiosa que él vende del primer minuto, miren dónde va a parar Júpiter y Neptuno. En este momento Saturno cuadratura ese punto. Saturno en este momento muestra la realidad de lo que él vendió como una cuestión fantasiosa. El Saturno Totalmente. hoy en 20 Sí. grados
Ustedes saben que Saturno se está moviendo de 25 grados de Acuario y está moviendo a 18 grados de Acuario. Ya no hace aspecto a su Júpiter, Neptuno natales, pero sí ascensional. Saturno, no deberíamos hacer este juego de tránsitos ascensionales con los eclípticos, pero cuando los cruzamos vemos realmente una realidad fuerte de un Saturno cuadratura a su Júpiter y al Neptuno ascensional que muestra claramente la realidad que se cae. ¿No es cierto, Esmeralda? Es decir, Júpiter-Neptuno, ¿no? Es Sí, muy sí, sí, interesante, totalmente. ¿no? Es muy interesante, ¿no? Muy Como interesante, sí, muy agrega otra interesante, dimensión, ¿no es cierto?, a la carta, ¿eh? totalmente. ¿Eh? Sí, Y sí, miren, sí. la última opción, volvemos a la carta ascensional y ahora pedimos rueda doble con natal y ahí los tienen, ¿no? Los planetas, por fuera los Ah, ascensionales, muy bien, en sus nuevas posiciones, ¿eh? Ven cómo Marte cambia de 1 grado a 7 y cómo este Marte al cruzarse a 7 cruza Urano y con Plutón, que acá no lo vemos tan cerrado. De hecho, él no tiene Marte-Plutón en el mapa. 1 grado a 11 son 10 grados de distancia. Miren este Marte ascensional, como si toca el Plutón ascensional y cierra más con el Plutón natal. Y eso es un personaje de temer, de situaciones muy totalmente, extremas, ¿no? totalmente, ¿No es sí, cierto? Fíjense cómo acá vemos a Venus nodo y al Sol, cómo cruzaron a Cáncer. ¿Eh? sí, sí, Y sí. este Saturno, este Júpiter-Neptuno que les digo, grado 21, ¿no? ¿Cómo está ahora con Saturno del cielo cuadrándolo? Yo no perdería, digamos, información. Traten de buscar esta información de declinaciones, de paralelos, bueno, para tener, es, requiere una explicación de un rato. Yo doy un taller de 4 horas, pero requiere la explicación de un rato para poder entenderlo. En una carta natal, ¿no? También. Y en una carta natal se utiliza mucho. Bueno, cuando lo empezamos, alguien me lo explica, lo empiezo a usar. Y lo mismo la ascensional, ¿no? Que requiere por ahí para tránsitos oblicuos y tránsitos ascensionales, requiere otra explicación, ahora no vamos a entrar en esa parte. ¿Eh? Pero bueno, les queríamos acercar con Esmeralda esto, es inacabable, agradecemos muchísimo la intervención de Esmeralda, que realmente nos ha aportado mucho también, desde ella lo tiene muy cerquita todo esto, y entonces por eso la invitamos a ver este personaje que cumple un ciclo, ¿no es cierto? Esmeralda, para cerrar ya, se cumple un ciclo, ¿no? Así es, ya Sí, se ha cumplido ese ciclo, sí. efectivamente. Él evidentemente fue necesario para un momento, ¿no? Para vender esta posibilidad de que por fuera Gran Bretaña podía, ¿no? Hacer un mercado Para, libre por fuera, ¿no? Sí. para ejecutar ese plan, Eso, efectivamente. sí, lo Así primero es. que comentaste, es así. Bueno, agradecemos de nuevo, Esmeralda, a ustedes van a ver esta grabación que va a salir más tarde aquí, y Esmeralda lo verá mañana de nuevo, si tiene ganas, pero bueno, lo vamos a subir y seguramente será invitado otras veces, y ojalá el año que viene nos podamos encontrar en Buenos Aires o en Madrid, donde sea, y Ojalá que sí. por fin darnos un abrazo, definitivamente, fuera de cualquier Bueno, COVID ni de nada. Así que gracias, Adolfo, Esmeralda, por tu muchas gracias a participación. ti, muchas Sí, gracias por la invitación. bueno, muchas gracias. Saludamos a todo el público que después nos va a ver seguramente con lindos comentarios. Un cariño, Muy ¿eh? Nos bien. estamos viendo. Gracias, Venga. Esmeralda, gracias, gracias.